Hola, gente guapa. Hola, gente guapa. Hoy hablamos de un tipo de caída de cabello muy interesante, que es el líquen plano pilar. Si tienes problemas de caída del cabello, este vídeo te va a interesar porque el líquen plano pilar puede confundirse con una alopecia androgenética y tratarse de forma inadecuada. Así que sin más introducción, vamos al lío. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Capilar. Yo soy Laura Simón. Y yo soy David Martínez. ¡Comenzamos! Como sabes, existen diferentes causas por las que puede caerse el cabello. Es verdad que la más frecuente es la alopecia androgenética o calvicie común, pero es importante conocer el resto de alopecias para no tratar, por ejemplo, un efluvio telógeno como una alopecia areata o un líquen plano pilar como una alopecia androgenética. De modo general, podemos clasificar las alopecias en dos tipos fundamentales, las alopecias no cicatriciales y las alopecias cicatriciales. Las alopecias no cicatriciales serían, por ejemplo, la alopecia androgenética, el efluvio telógeno, la alopecia areata o la alopecia por tracción. Estos tipos de alopecia, las no cicatriciales, son sin lugar a dudas las más frecuentes y hemos hablado largo y tendido sobre ellas en el canal. Si te interesa algún tipo de alopecia en particular, te invitamos a que revises los vídeos sobre alopecia areata, sobre efluvio telógeno o sobre alopecia androgenética que hemos ido subiendo. Por otra parte, las alopecias cicatriciales son mucho menos frecuentes, pero son muy importantes porque un mal diagnóstico puede tener implicaciones importantísimas. Por ejemplo, si pensamos que tenemos una alopecia androgenética y hacemos un injerto capilar, pero luego vemos que realmente era un líquen plano pilar, el resultado va a ser mucho peor. Y es que las alopecias cicatriciales se caracterizan por una destrucción completa del folículo piloso, secundaria a una inflamación, pérdida de las glándulas sebáceas y en ocasiones sustitución del tejido subcutáneo sano por tractos fibrosos. Se llaman cicatriciales precisamente por eso, porque se hace como una cicatriz en el folículo piloso y ahí no vuelve a crecer la hierba. Por lo tanto, vamos a hablar de un tipo de alopecia cicatricial que es el líquen plano pilar. Como decimos, el líquen plano pilar es una alopecia cicatricial linfocitaria que afecta sobre todo, pero no exclusivamente, a mujeres adultas. Es decir, los hombres jóvenes o de mediana edad también pueden presentar un líquen plano pilar. No se sabe exactamente la causa del líquen plano pilar, pero tiene un importante componente autoinmunitario. Es decir, nuestras propias células de defensa son las que atacan al folículo piloso por causas no bien conocidas y producen una inflamación en el mismo. La inflamación en el folículo piloso producirá una inflamación crónica alrededor del folículo que afectará a las células madre que se encuentran en él. Se cree que será esta inflamación y afectación de las células madre la que conduzca a la caída definitiva del pelo. El líquen plano pilar se ha clasificado actualmente en tres variantes: el líquen plano pilar clásico, la alopecia frontal fibrosante y el síndrome de Graham-Little. El líquen plano pilar clásico es del que hablaremos hoy. La alopecia frontal fibrosante es una variante tan importante que requerirá un vídeo específico para hablar de ella. Del síndrome de Graham-Little solamente decir que es todavía menos frecuente que el líquen plano pilar y que además de la alopecia cicatricial de la cabeza tiene hiperkeratosis de los folículos y una alopecia no cicatrizal en las axilas y en el pubis. Pero ahora vamos con el líquen plano pilar clásico. Clínicamente, el líquen plano pilar se caracteriza por hiperkeratosis folicular, eritema perifolicular y pérdida del ostium folicular. Ahí es nada. Es decir, puede verse un enrojecimiento alrededor de los folículos y unos tapones de queratina alrededor de los mismos folículos, y posteriormente aparecerá la cicatriz que cierra definitivamente la salida del pelo. Típicamente se presenta con caída del pelo en el vértex, en la región parietal del cuero cabelludo, justo igual que la alopecia androgenética. A medida que avanza la enfermedad, los pequeños parches de alopecia pueden ir confluyendo y dar un aspecto como de red en el cuero cabelludo, y además puede producir sensación de quemazón y picor y sensibilidad y dolor en las zonas afectadas por la inflamación. Además puede haber caída del pelo en otras partes del cuerpo, pero en este caso no cicatriciales. Para el diagnóstico muchas veces hay que recurrir a una biopsia cutánea haciendo un pequeño punch para mirarlo después en el microscopio. Una vez establecido el diagnóstico, habrá que plantearse cuál es el mejor tratamiento. El objetivo del tratamiento será eliminar la inflamación y controlar los síntomas, sobre todo el picor y el dolor. Además, el objetivo será prevenir la caída del cabello. Aunque es verdad que la evolución más probable va a ser la caída final del pelo, tenemos que hacer que esto sea lo más prolongado posible en el tiempo. Es muy poco probable que se pueda recuperar los folículos que ya se han perdido, es decir, no va a salir pelo nuevo donde ya tenemos la cicatriz establecida. Respecto al tratamiento, la evidencia científica es muy escasa. Como la enfermedad es poco frecuente, hay pocos estudios y los que hay a veces tienen resultados contradictorios. Por lo tanto, muchas veces depende más de la propia experiencia del médico que de estudios realizados en un gran número de pacientes. Siempre decimos que no recomendamos la automedicación, pero en el caso del líquen plano pilar esto es todavía más importante, porque los fármacos utilizados tienen que hacerse bajo una estrecha supervisión médica.
En general, el tratamiento de primera línea se basa en corticoides, tanto tópicos de alta potencia como corticoides pinchados en la propia lesión. También se han utilizado los esteroides en pastillas para intentar controlar la enfermedad con resultados dispares. Realmente se ha probado prácticamente de todo para tratar los casos rebeldes, ya que estos casos no funcionan con casi nada. Se ha utilizado la hidroxicloroquina oral, algunos inmunosupresores como la ciclosporina, el metotrexate o el micofenolato de mofetilo. Se ha probado tetraciclinas, inhibidores de la JAK o minoxidil oral. Por estos motivos creemos que lo más importante es que te pongas en manos de un profesional y seguir sus indicaciones de tratamiento. En resumen, el líquen planopilar es un tipo de alopecia cicatricial que es necesario conocer para no confundirlo con otras causas de alopecia. La recomendación es que te pongas en manos de un especialista puesto que el tratamiento es complejo. Y si quieres información sobre alopecia areata, puedes ver este vídeo de aquí. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.